En cada familia, hay secretos. Algunos los guardamos para proteger a aquellos que amamos. Otros los enterramos en lo más profundo, esperando que nunca vean la luz del día. Pero en los tranquilos suburbios de Riverside, California, los secretos de una familia explotarían en violencia, dejando una comunidad destrozada y obligando a todos a cuestionar que también conocían realmente a sus vecinos. Riverside, California, una ciudad donde las palmas adornan calles bien cuidadas y las historias de éxito florecen como los huertos de cítricos que alguna vez dominaron este paisaje. Aquí, donde los vientos de Santa Ana susurran a través de los callejones suburbanos, la familia Reynolds Michel parecía encarnar el sueño americano. La casa de 2 pisos en 1542 Maple Avenue no era solo una casa, era un testimonio de logros. Pintura fresca, setos recortados y una cerca blanca pintaban la imagen perfecta de la felicidad suburbana. Aquí, Sarah Michel, querida maestra de primaria, y su exitoso esposo desarrollador inmobiliario, Michael, construyeron su vida juntos. En Riverside Elementary, donde Sarah enseñaba 3er grado, su salón de clases siempre era el primero en encender las luces temprano. La colega Jennifer Parker recuerda: Sarah era usualmente la primera en llegar y la última en irse. Ella amaba a esos niños como si fueran propios. Justo al otro lado de la ciudad, en The Purple Room Bar, el hermano menor de Sarah, James, atendía la barra, encantando a los clientes con su sonrisa fácil mientras albergaba sueños de convertirse en artista. Para los de afuera, él era el hermano devoto que nunca faltaba a una cena familiar en casa de su hermana. Esos momentos contaban la historia de una familia que parecía tenerlo todo. Reuniones festivas, barbacoas en el jardín, celebraciones de cumpleaños, cada instantánea capturando momentos de aparente perfección. La sonrisa radiante de Sarah, el brazo protector de Michael sobre sus hombros, James siempre cerca, parte de su trío inseparable. La noche del 21 de marzo sería recordada más tarde a través de una sola llamada telefónica, una que comenzó como miles de otras en el centro de despacho del Departamento de Policía de Riverside, pero que descubriría el primer hilo de una telaraña de secretos familiares bien tejida. Eran las 7:43 de la tarde cuando entró la llamada. Nancy Weber, una maestra jubilada que había vivido al lado de los Michel durante 6 años, se estaba preparando para dormir cuando los sonidos provenientes de la casa de al lado hicieron que su sangre se helara. Lo que escuchó esa noche la perseguiría durante años. El despachador del 911 describiría más tarde cómo la voz de Nancy temblaba mientras trataba de explicar lo que estaba escuchando. Al principio, fueron los gritos los que llamaron su atención. La voz de Sarah Michel, usualmente tan cálida y suave, levantada en terror desesperado. «Por favor, no», había gritado, seguida por el estruendo del cristal rompiéndose y el estruendoso choque de muebles siendo volteados. Pero fue el silencio que siguió lo que realmente aterrorizó a Nancy. El abrupto, absoluto silencio que cayó sobre 1542 Maple Avenue como una pesada cortina. Ella estaba junto a su ventana de la cocina, el teléfono presionado contra su oído, mientras el despachador trataba de mantenerla tranquila. El coche de James aún estaba en el camino de entrada, reportó, el vehículo del hermano de Sarah, tan familiar que era casi parte del paisaje en su tranquila calle. La llamada duró exactamente 6 minutos y 28 segundos. En el fondo de la grabación, se puede escuchar el momento cuando Nancy ve que las luces de arriba se apagan, su voz quebrándose mientras describe la oscuridad cayendo sobre lo que siempre había sido un faro de calidez en su vecindario. La llegada de las sirenas de la policía se escucha en los últimos momentos de la grabación, un aullido que rompería la tranquila noche suburbana y marcaría el comienzo de una investigación que descubriría mucho más de lo que cualquiera podría haber imaginado. Lo que los primeros en responder encontraron dentro de esta casa perfecta expuso una red de secretos, traición y amor prohibido que había estado gestándose debajo de la superficie durante meses. Antes de que esta noche terminara, un miembro de la familia estaría muerto, otro en esposas, y un tercero se vería obligado a enfrentar las devastadoras consecuencias de años de engaños. Esta es la historia de cómo el sueño americano de la familia Reynolds Michel se convirtió en una pesadilla suburbana. Un relato de cómo los lazos entre hermanos, la santidad del matrimonio y las mentiras que nos decimos a nosotros mismos pueden chocar con consecuencias devastadoras. La detective Lisa Cooper, quien lideró la investigación, diría más tarde, en mis 15 años trabajando en homicidios, nunca he visto un caso en el que el amor y la traición estuvieran tan estrechamente entrelazados.
Esto no se trataba solo de un asesinato, sino de secretos que deberían haberse quedado enterrados, y de los desesperados extremos a los que alguien llegaría para mantenerlos ocultos. Sarah Reynolds Michie creció en un hogar lleno de risas y altas expectativas. Nacida en 1988 de Margaret y Thomas Reynolds, era el tipo de hija de la que los padres se jactaban en los eventos sociales de la iglesia. Los antiguos vecinos aún la recuerdan organizando puestos de limonada, donde todas las ganancias iban a parar al refugio de animales local. Incluso cuando era una niña, recuerda la señora Henderson, quien vivió al lado durante la niñez de Sarah, tenía una forma de hacer que todos los que estaban a su alrededor se sintieran especiales. Su camino parecía predestinado. Fue la mejor estudiante de la clase de Riverside IC de 2006, seguida de una licenciatura en educación de UC Riverside, donde se graduó summa cum laude. Pero fueron más que los logros académicos los que definieron a Sarah. Ella era el pegamento que mantenía unidas a las personas, la que recordaba los cumpleaños de todos y organizaba paquetes de ayuda para colegas enfermos. A los 25 años, Sarah había asegurado su trabajo soñado como maestra de tercer grado en Riverside Elementary. Su salón de clase se hizo famoso por su rincón de lectura, completo con cojines grandes que ella misma cosió. Los niños lo llamaban el rincón mágico de la señora Michie, recuerda Jennifer Parker, una colega. Ella se quedaba hasta tarde decorando para cada temporada, asegurándose de que cada niño se sintiera como en casa. Michael Michie entró en la vida de Sarah durante una recaudación de fondos benéfica en 2014. Ya estaba causando sensación en la escena inmobiliaria de Riverside, habiendo convertido una pequeña herencia en una próspera empresa de desarrollo. Su cortejo fue sacado de una novela romántica, citas a cenar en restaurantes elegantes, escapadas de fin de semana sorpresas y notas de cariño dejadas en los parabrisas de los autos. Michael adoraba el suelo que pisaba Sarah, dice Robert Chen, el ex socio de negocios de Michael. Él construyó su casa en Maple Avenue él mismo, supervisando cada detalle. El vestidor, la ventana de bahía en la cocina, todo fue diseñado según los gustos de Sarah. Su boda en 2015 fue el evento social de la temporada. Los periódicos locales cubrieron la ceremonia, elogiando la decisión de la pareja de pedir donaciones benéficas en lugar de regalos. Parecían destinados a la grandeza, la maestra que cultivaba mentes jóvenes y el empresario que estaba transformando el horizonte de Riverside. Pero fue James Reynolds, el hermano menor de Sarah, quien completó su círculo familiar de maneras inesperadas. 3 años más joven que Sarah, James siempre había vivido a la sombra de ella. Mientras ella acumulaba honores académicos, él luchaba con dislexia. Donde ella encontró su vocación temprano, él vagaba entre trabajos y sueños. James tenía un talento artístico increíble, recuerda Margaret Reynolds, suavizando la voz cuando habla de su hijo. Podía mirar algo una sola vez y reproducirlo perfectamente en el papel, pero nunca parecía creer en sí mismo como nosotros creíamos en él. Para 2019, James se había establecido como bartender en The Purple Room, usando su encantadora personalidad para compensar su falta de experiencia. Las paredes de su apartamento estaban cubiertas de lienzos a medio terminar, paisajes, retratos y piezas abstractas que nunca completaba. Las luchas financieras eran una constante compañera, con avisos de alquiler vencidos y tarjetas de crédito maximizadas escondidas en los cajones de su escritorio. Sin embargo, a pesar de sus desafíos personales, James era una figura habitual en la casa de Sarah y Michael. Las cenas de los domingos eran sagradas, y él nunca faltaba a una. Ayudaba a Michael con proyectos de mejoras en la casa y asistía a Sarah a organizar su salón de clases cada otoño. Los tres parecían compartir un vínculo inquebrantable. Eran más que una familia, dice Mark Wilson, el mejor amigo de James. Sarah lo cuidaba un poco, claro, pero Michael lo trataba como a un hermano. Tenían bromas internas, veían deportes juntos, incluso empezaron una liga de fútbol fantasy. Ahora, mirando hacia atrás, es difícil creer lo que realmente estaba pasando bajo la superficie. Las reuniones festivas en 1542 Maple Avenue se convirtieron en legendarias en su círculo social. Las cenas perfectamente organizadas por Sarah, el estilo extrovertido de Michael como anfitrión y los toques artísticos de James en la decoración creaban una atmósfera de calidez que atraía a la gente. Las fotos de estos eventos muestran un tema recurrente, Sarah en el centro, flanqueada por Michael y James, los tres con sonrisas idénticas. Margaret Reynolds recuerda la última Navidad que pasaron juntos. Sarah había decorado todo hermosamente,
como siempre. Michael estaba contando historias sobre su último proyecto. James había dibujado retratos de todos como regalos. Se veían tan felices, tan completos. Si tan solo, su voz se apaga, incapaz de terminar el pensamiento. La fachada era perfecta, casi demasiado perfecta. Sarah y Michael estaban a punto de celebrar su 5º aniversario de bodas, su casa había sido destacada en una revista local de estilo de vida, y James parecía estar encontrando su rumbo en la vida. Eran la familia que todos en Riverside señalaban como ejemplo de tenerlo todo, pero bajo la superficie cuidadosamente curada, las tensiones estaban creciendo. Las visitas cada vez más frecuentes de James, las noches tardías de Michael en la oficina y el creciente silencio de Sarah en las reuniones de la facultad eran señales sutiles de que algo estaba cambiando. Sin embargo, nadie, ni sus amigos más cercanos, ni sus amorosos padres, ni siquiera sus vecinos más cercanos, podrían haber predicho el giro impactante que tomaría su historia. Como más tarde testificaría Jennifer Parker, eran el tipo de familia que todos querían ser. Sarah y Michael organizaban todas las fiestas, James siempre estaba allí, parecían inseparables. Ahora no puedo evitar preguntarme si ser inseparables era parte del problema. Las primeras grietas en la fachada perfecta de la familia Reynolds Michey comenzaron a aparecer a principios de 2020. Sarah, siempre atenta a las emociones de los demás, ya no pudo ignorar más la dinámica cambiante en su hogar. Los cambios fueron sutiles al principio, como sombras que se alargan a medida que se reúnen las nubes de tormenta. Margaret Reynolds aún recuerda el día en que Sarah se le acercó, las manos envolviendo una taza de café, la voz temblorosa de incertidumbre. Mamá, algo está mal con Michael. Él es diferente. Su teléfono siempre está boca abajo ahora. Cambia de tema cuando le pregunto sobre el trabajo. La semana pasada encontré un estado de cuenta de tarjeta de crédito que nunca había visto antes. Los cambios en Michael se volvían imposibles de ignorar. Cenas de negocios que terminaban misteriosamente tarde. Ausencias inexplicables durante los fines de semana. Cambios de contraseñas en su teléfono. Cada pequeño cambio agregaba una pieza más a un rompecabezas que Sarah no estaba segura de querer completar. Pero fue el comportamiento de James lo que realmente la desconcertó. Su hermano, antes tan confiable, comenzó a aparecer a horas extrañas, a veces agitado, otras veces inusualmente callado. Sus obras de arte, que siempre adornaban sus paredes, adquirieron un tono más oscuro. Una pieza en particular, una figura sombría desgarrada entre dos mundos, resultaría más tarde profética. Sarah notó que James ya no la miraba a los ojos, recuerda Jennifer Parker. Ella pensaba que estaba deprimido por su carrera. Incluso le ofreció ayudarlo a organizar una exposición de arte. Eso era lo que Sarah hacía, siempre tratando de arreglar las cosas, ayudar a las personas, incluso cuando su propio mundo se estaba desmoronando. El 14 de febrero de 2020 se convirtió en el día en que cayó el primer dominó. Mientras Michael estaba en la ducha, su teléfono se iluminó con un mensaje de texto. Sarah, al intentar silenciarlo, vio la vista previa. Te extraño. No puedo esperar hasta la próxima vez. J. Con las manos temblorosas, Sarah abrió el hilo de mensajes. Lo que encontró hizo que su mundo se tambaleara, cientos de mensajes entre su esposo y su hermano, que abarcaban meses. Algunos eran lo suficientemente inocentes como para ser explicados, pero otros no dejaban espacio para malentendidos. Encontré a Sarah sentada en el porche trasero esa noche, recuerda Margaret Reynolds, su voz quebrándose. Me mostró algunos de los mensajes. Le dije que debía haber una explicación. Sabíamos que James había estado luchando. Tal vez Michael solo estaba siendo solidario. Si tan solo hubiera visto lo que realmente estaba pasando. La confrontación con Michael llegó esa misma noche. Él negó todo, asegurando que los mensajes se referían a una exposición de arte sorpresa que estaba ayudando a James a organizar. Sarah, deseando desesperadamente creerle, aceptó la explicación. Pero las semillas de la duda ya se habían plantado, y crecerían hasta convertirse en algo devastador. Durante las semanas siguientes, la tensión en la casa Michey se volvió insoportable. Sarah comenzó a documentar todo, las ausencias de Michael, las visitas de James, las llamadas telefónicas que no eran respondidas. Instaló una aplicación de rastreo en su teléfono, anotando los frecuentes viajes al Holiday Inn que Michael aseguraba que eran reuniones de negocios.
El estado mental de James se deterioró rápidamente. El gerente de The Purple Room informó que James se presentó 2 veces a trabajar borracho en una misma semana. Su estudio de arte, normalmente su santuario, se llenó de lienzos rasgados y marcos rotos. Mark Wilson lo encontró una noche, rodeado de cristales rotos, llorando sobre decisiones imposibles. Él seguía diciendo que no podía perderlos a ambos, testificó Mark más tarde. Le pregunté qué quería decir con eso, pero él solo seguía repitiéndolo. Debería haber insistido más. Tal vez si lo hubiera hecho. El 15 de marzo marcó el punto de no retorno. Sarah, armada con extractos bancarios que mostraban miles de dólares transferidos a la cuenta de James, confrontó nuevamente a Michael. Esta vez, sus negaciones se desmoronaron bajo el peso de la evidencia. Oí los gritos desde la casa de al lado, diría Nancy Weber más tarde a los detectives. Sarah estaba llorando, gritando sobre traición. Oí a Michael suplicándole que lo dejara explicarse. Luego llegó el coche de James, y todo se quedó en silencio. Los mensajes de texto de esos últimos días cuentan una historia de desesperación. 16 de marzo, Sarah a James. ¿Cómo pudiste? Él es mi esposo. Tú eres mi hermano. 17 de marzo, Michael a James. Tenemos que decirle todo. No puedo seguir mintiendo. 18 de marzo, James a Michael. Ella nunca nos perdonará. No puedo perderla. No puedo perderte. 19 de marzo, Sarah a Michael. Quiero el divorcio. El domingo les contaré todo a mamá y papá. La última cena familiar del 20 de marzo se convirtió en una clase magistral de tensión. Margaret Reynolds, ajena a la situación completa, notó cómo Sarah apenas tocaba su comida. Michael no dejaba de mirar su teléfono. James, usualmente el alma de sus reuniones, estaba casi completamente en silencio. Sarah me abrazó tan fuerte cuando me fui, recuerda Margaret, secándose las lágrimas. Me dijo, mamá, todo va a cambiar después de mañana. Pensé que quería decir que estaba embarazada. Estaba tan feliz por ella. Esa fue la última vez que vi a mi hija viva. Las últimas 24 horas se desarrollaron como una tragedia griega. Sarah pasó la mañana del 21 de marzo reuniéndose con un abogado de divorcios. Los registros bancarios muestran que retiró 10,000 pesos de su cuenta conjunta. Llamó a su directora para pedir una licencia por emergencia. Cada acción fue otro paso hacia el final de la vida que pensaba conocer. Los mensajes de texto volaban entre los tres durante todo el día. 10 y 15 de la mañana, Sarah a Michael, les contaré todo mañana. Merecen saber lo que han hecho su hijo y su yerno. 2 y 30 de la tarde, Michael a James, tenemos que detenerla. Ella destruirá todo. 4 y 45 de la tarde, James a Michael, hablaré con ella. Haré que entienda. 6 y 30 de la tarde, Sarah a James, ven a casa, necesitamos hablar. Última oportunidad para decirme la verdad. James llegó a la casa de Maple Avenue a las 7 y 15 de la tarde. El coche de Michael estaba en la entrada. Nancy Weber, mirando desde su ventana de la cocina, vio a James detenerse frente a la puerta principal, con la mano suspendida sobre el timbre. Más tarde diría a la policía que estuvo allí casi un minuto completo antes de entrar. Esa fue la última vez que alguien vio viva a Sarah Michey. Las notas del caso de la detective Lisa Cooper comienzan con una simple marca de tiempo, 7 y 43 de la tarde, 21 de marzo de 2020. Para cuando llegó a 1542 Maple Avenue, la tranquila calle suburbana se había transformado en un laberinto de luces intermitentes de la policía y cinta amarilla de la escena del crimen. La cronología de esa noche, reconstruida a través de testimonios de testigos, registros telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad de casas vecinas, se lee como una cuenta regresiva hacia la tragedia. 7 y 15 de la tarde, James Reynolds llega a la casa de los Michey. La cámara de seguridad de la casa de enfrente lo muestra de pie en la puerta, vestido con la ropa de trabajo del bar de Purple Room. 7 y 22 de la tarde, los Henderson, 3 casas más allá, escuchan voces elevadas. No era raro en los Michey, diría más tarde la señora Henderson. A menudo tenían discusiones familiares animadas. 7 y 30 de la tarde, el coche de Michael Michey entra en el camino de entrada. La cámara de seguridad del garaje lo captura apresurándose a entrar, con la corbata aflojada, la chaqueta de traje ya fuera. 7 y 35 de la tarde, Nancy Weber escucha el primer grito. Era la voz de Sarah, testificaría más tarde. Nunca la había oído sonar así. 7 y 38 de la tarde, la cámara de seguridad de los Anderson capta el sonido de cristal rompiéndose. Su hijo adolescente, haciendo la tarea, levanta la vista justo a tiempo para ver que se apagan las luces del piso superior. 7 y 40 de la tarde,
el último mensaje de texto desde el teléfono de Sarah. Por favor, no, enviado a un número no guardado. La llamada al 911 cambió todo. Los primeros en responder encontraron la puerta principal desbloqueada, la luz del vestíbulo aún encendida. El oficial Robert Martínez, el primero en llegar a la escena, anotó que la casa estaba extrañamente tranquila, excepto por el sonido del agua corriendo en el piso superior. La sala de estar parecía que había tenido lugar una lucha, escribió Martínez en su informe inicial. Un jarrón roto, fotos esparcidas, una lámpara caída, pero de alguna manera era metódico, como si alguien hubiera intentado hacer que pareciera peor de lo que realmente era. En el piso superior, en el dormitorio principal, encontraron a Sarah. Estaba acostada en la cama que había compartido con Michael durante 5 años, aún vestida con su ropa del día, una blusa azul y pantalones negros. El forense determinaría más tarde la causa de la muerte, estrangulamiento, seguido de una única herida de bala en el pecho. La pistola nunca fue encontrada. Lo que me impactó, recuerda la detective Cooper, fue su expresión. Estaba tranquila, casi, como si hubiera aceptado lo que estaba pasando. Eso es lo que más me atormenta. La escena del crimen contaba su propia historia. Una maleta medio empacada yacía abierta en una esquina, llena de ropa de Sarah. En la mesita de noche, una carpeta con estados de cuenta bancarios y lo que parecía ser papeles de divorcio. Una foto enmarcada de los tres, Sarah, Michael y James, yacía rota en el suelo. La atención de la detective Cooper se centró en el baño, donde el agua corriente había provocado una pequeña inundación. Era como si alguien hubiera intentado lavar las pruebas en un ataque de pánico, observa, pero se olvidaron de cerrar el grifo. Los registros telefónicos de esos cruciales minutos pintan un cuadro frenético. 7:41 de la tarde, 3 llamadas desde el teléfono de Michael a James. 7:42 de la tarde, 2 mensajes de texto desde el teléfono de James a Michael. 7:43 de la tarde, llamada al 911 de Nancy Weber. 7:44 de la tarde, última llamada desde el teléfono de Sarah, con una duración de 8 segundos. Para cuando la policía aseguró la escena, tanto Michael como James ya se habían ido. El Mercedes de Michael había desaparecido del camino de entrada, pero el viejo Honda de James seguía estacionado en la acera, con las llaves aún en el encendido. La tarea de notificar a la familia recayó en la detective Cooper. Encontró a Margaret y Thomas Reynolds en su casa poco después de las 9 de la noche, preparándose para acostarse. No hay una buena manera de decirle a unos padres que han perdido a un hijo, escribiría Cooper más tarde en sus memorias. Pero esto era diferente. No solo se trataba de perder a Sarah. Esto se trataba de traición. Margaret Reynolds se desplomó cuando escuchó la noticia. Thomas, un exoficial de policía, hizo solo una pregunta: ¿dónde están Michael y James? La policía emitió una alerta de todos los puntos para ambos hombres a las 9:45 de la noche. Las estaciones de noticias locales interrumpieron su programación regular con sus fotos. Cada agencia de la ley en el sur de California estaba en alerta. Pero quizás la evidencia más escalofriante vino del teléfono de Sarah, recuperado del suelo del dormitorio. Su último borrador de mensaje de texto, nunca enviado, decía: los perdono a ambos, pero no puedo vivir con esto. En todos mis años en la fuerza, testificaría más tarde la detective Cooper, nunca he visto una escena del crimen que se sintiera tan personal. Cada objeto roto, cada mueble volcado, contaba la historia de una familia desmembrada, no por extraños, sino por las mismas personas en las que Sarah más confiaba. La búsqueda de Michael y James estaba a punto de comenzar, pero para Sarah Michei, la historia ya había terminado en el dormitorio de la casa que una vez consideró su santuario. El retrato familiar perfecto se había hecho trizas, dejando solo fragmentos de lo que alguna vez fue, y preguntas que perseguirían a su comunidad durante años. La detective Lisa Cooper había visto su parte de homicidios domésticos en 15 años con el Departamento de Policía de Riverside, pero algo en el caso Michei la mantenía despierta por la noche. Los asesinatos familiares generalmente tienen un motivo claro, anotó en su diario de caso: dinero, celos, venganza. Pero esto era como pelar una cebolla donde cada capa revelaba algo más complicado. La investigación comenzó con lo básico. Los técnicos de la escena del crimen trabajaron toda la noche, documentando cada detalle de 1542 Maple Avenue. El análisis de las salpicaduras de sangre sugirió que Sarah había estado de pie cuando comenzó la confrontación. Las pruebas de rastros, fibras, cabellos, huellas parciales,
Contaron la historia de una lucha que se trasladó de la sala de estar al dormitorio principal. Encontramos 3 perfiles de ADN distintos, testificaría más tarde la experta forense, la doctora Sandra Chen. Todos los miembros de la familia, todos exactamente donde se esperaría que estuvieran. Eso fue lo que hizo que esto fuera complicado. Todos tenían derecho a estar allí. El primer avance llegó del portátil de Sara. Oculto en una carpeta titulada Impuestos 2019 había un documento detallado que registraba meses de comportamientos sospechosos. Sara había estado construyendo su caso de manera meticulosa. Capturas de pantalla de mensajes de texto, fotos de recibos de hoteles, extractos bancarios que mostraban retiros inexplicables, fechas y horas en las que la ubicación de Michael no coincidía con sus historias. Estaba llevando a cabo su propia investigación, se dio cuenta Cooper. Sara sabía que algo no iba bien mucho antes de esa noche final. Las entrevistas con el personal de The Purple Room revelaron el comportamiento cada vez más errático de James en las semanas previas al asesinato. La bartender Kelly Martínez recordó un incidente en particular. James recibió una llamada telefónica durante su turno. Después de eso, simplemente, se derrumbó. Comenzó a lanzar botellas, a gritar sobre cómo no podía elegir. Tuvimos que llamar a seguridad. El Holiday Inn proporcionó imágenes de seguridad que mostraban a Michael y James encontrándose regularmente en la habitación 317. Los registros de la recepción confirmaron reservas bajo varios alias, todas pagadas en efectivo. Pero fue el personal de limpieza del hotel el que proporcionó un detalle crucial. Siempre pedían toallas extra, observó la camarera María González. Y dejaban estos pequeños bocetos, dibujos el uno del otro, muy íntimos, muy personales. La investigación financiera desveló una compleja red de transacciones. Michael había abierto una cuenta bancaria separada 6 meses antes, transfiriendo casi 50,000 pesos a diversas cuentas vinculadas a James. El equipo de la detective Cooper rastreó pagos por materiales de arte, cobertura de alquiler y retiros de efectivo regulares. Estaban planeando irse, concluyó Cooper. La pregunta era, ¿irse con quién? ¿Sara? ¿O entre ellos? Pero el verdadero avance vino de una fuente inesperada. Mark Wilson, el mejor amigo de James, entró en la estación de policía 3 días después del asesinato. Sus manos temblaban mientras entregaba su teléfono. Debería haberme presentado antes, dijo, con la voz quebrada. Pero le prometí a James que nunca lo diría. Ahora Sara está muerta, y no puedo guardar más este secreto. El teléfono de Wilson contenía meses de mensajes de texto con James, documentando el romance con Michael en dolorosos detalles. James, 15 de enero dice que la dejará después de que se cierre el trato de desarrollo, pero no sé si puedo esperar tanto. James, 28 de febrero Sara casi se enteró hoy. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a explotar. James, 10 de marzo ella sabe algo. Dice que debemos tener cuidado, pero estoy cansado de esconderme. El último mensaje, enviado pocas horas antes del asesinato, heló la sangre de la detective Cooper. James, ella va a contarle a todos mañana. No podemos dejar que eso pase. Tiene un plan. El testimonio de Wilson pintó el cuadro de una relación que había ido fuera de control. James estaba obsesionado, explicó. Seguía diciendo que Michael era su alma gemela, que Sara era lo único que se interponía en su camino, pero también no podía soportar la idea de hacerle daño. Eso lo estaba destrozando. Las imágenes de seguridad del hotel del día anterior al asesinato mostraban a Michael y James discutiendo intensamente en el estacionamiento. Los expertos en lectura de labios determinarían más tarde que Michael decía, ella arruinará todo lo que hemos construido. La investigación financiera reveló otro detalle perturbador. Michael había tomado una póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos a nombre de Sara, siendo él el único beneficiario. La póliza había sido activada solo 3 semanas antes de su muerte. Seguir el dinero, solía decir el viejo mentor de Cooper. El dinero contaba una historia de premeditación, de planificación cuidadosa, de un futuro construido sobre una base impensable. Cada pieza de evidencia agregaba una pincelada más a un retrato de traición. El diario personal de Sara, encontrado escondido en su escritorio del aula, reveló su creciente conciencia de la verdad. Algo está mal con mi familia. Las 2 personas en las que más confío en el mundo me están mintiendo. Lo siento. Cada cena, cada conversación, cada momento ahora se siente como una actuación. Ya no sé qué papel estoy jugando. A medida que la detective Cooper montaba su tablero de homicidios, la cronología se hizo clara. El romance, la planificación, los arreglos financieros,
Todo conducía a esa fatídica noche en que Sarah finalmente los confrontó con la verdad. La verdad no emergió con un estruendo, sino con un susurro. 5 días después de la muerte de Sarah, James Reynolds entró en el departamento de policía de Riverside, con la ropa desordenada, los ojos vacíos. La detective Cooper, que acababa de terminar su 14ª hora consecutiva de investigación, lo encontró sentado en el vestíbulo, mirando una foto familiar que había traído consigo. Necesito contarles lo que le pasó a mi hermana, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Necesito contarles todo. La confesión, grabada durante 7 horas en la sala de entrevistas B, reveló una tragedia que superaba incluso las teorías más oscuras de los investigadores. James habló en tono monótono, como si estuviera leyendo de un guión que había ensayado incontables veces. Sarah no iba a morir. Solo queríamos asustarla, hacerla entender por qué no podía contarle a nadie. Michael dijo que podríamos convencerla de mantener silencio. Pero cuando empezó a hablar de ir a nuestros padres, las cintas de la entrevista, que más tarde se reproducirían en el tribunal, capturaron el momento en que la compostura de James finalmente se rompió. Me miró mientras pasaba. No a Michael, a mí, a su propio hermano. Ella solo seguía diciendo, te perdono, una y otra vez. ¿Quién hace eso? ¿Quién perdona a alguien mientras? En ese momento, James se desplomó en sollozos. Las notas de la detective Cooper detallan cómo se desarrolló el asesinato. Michael había llegado primero, tratando de razonar con Sarah. Cuando eso falló, hizo una señal a James, que había estado esperando afuera. Habían planeado amenazarla, convencerla de que si se exponía, arruinaría la vida de todos. Pero Sarah se negó a ceder. Dijo que ya no podía vivir con la mentira, continuó James en su confesión. Dijo que nos quería a los dos demasiado como para vernos destruirnos. Fue entonces cuando Michael la agarró. Yo debería haberlo detenido. Debería haber. Pero solo me quedé allí. Vi morir a mi hermana y solo me quedé allí. La revelación de la ubicación de Michael llegó después. James lo había ayudado a huir a una cabaña en Big Bear, propiedad de un socio comercial. La policía lo encontró allí a la mañana siguiente, sentado tranquilamente en el porche con un vaso de whisky. La oficina del fiscal se movió rápidamente. Ambos hombres fueron acusados de asesinato en primer grado, conspiración y fraude financiero. El juicio, que comenzó 6 meses después, mantuvo a Riverside en vilo durante semanas. El tribunal se convirtió en un circo mediático. Los reporteros locales competían con las cadenas de noticias nacionales por cada detalle. Margaret Reynolds tuvo que ser escoltada por entradas traseras para evitar las cámaras. Su rostro envejeció décadas en cuestión de meses. La fiscal Janet Martínez abrió el juicio con una declaración que silenció la sala llena. Esta no es solo una historia de asesinato, es una historia de cómo los secretos y las mentiras pueden envenenar incluso el amor más puro. Sarah Michie murió porque creyó en la verdad. Murió porque amaba a 2 hombres que se amaban más a sí mismos que a ella. Las pruebas se acumularon día tras día. Los expertos financieros detallaron las complicadas rutas del dinero. Los empleados del hotel testificaron sobre el largo romance. El testimonio de Mark Wilson sobre el estado mental cada vez más desesperado de James causó asombro entre los miembros del jurado, pero fueron las fotos de la escena del crimen las que rompieron la compostura del tribunal. Imágenes del dormitorio de Sarah, de los papeles de divorcio esparcidos, de su último mensaje de texto no enviado. Incluso el juez tuvo que llamar a un receso cuando mostraron la foto de su mano, aún aferrándose a la foto familiar que había intentado salvar de caer. La defensa de Michael intentó pintar a James como el agresor principal, alegando que él había manipulado a ambos hermanos. Los abogados de James argumentaron que Michael había orquestado todo, usando la dependencia emocional de James para volverlo en contra de su hermana. La verdad, como suele suceder, estaba en algún lugar intermedio. La doctora Patricia Hammond, psicóloga forense, testificó sobre las dinámicas complejas. Lo que vemos aquí es un trágico triángulo de codependencia. La necesidad de Sarah de arreglarlo todo, el desesperado deseo de amor de James, y la habilidad de Michael para manipular las vulnerabilidades emocionales de ambos hermanos. Las declaraciones de impacto comenzaron con Margaret Reynolds. Su testimonio dejó a todos en el tribunal con los ojos llenos de lágrimas. Perdí a mis 3 hijos esa noche, a Sarah por la muerte, a James por la oscuridad, y el recuerdo de ambos por la traición. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Cómo reconcilias a los hijos que criaste con los monstruos en los que se convirtieron? El jurado deliberó solo durante 6 horas. El veredicto,
culpables de todos los cargos para ambos hombres. Michael recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. James, en consideración a su confesión y aparente remordimiento, recibió 25 años a cadena perpetua. Mientras los conducían fuera, James se giró hacia su madre en la galería. Mamá, lo siento. La amaba. Realmente la amaba. Michael no mostró ninguna emoción, su rostro una máscara hasta el final. La detective Cooper, observando desde la parte posterior de la sala del tribunal, hizo una última anotación en su expediente de caso. Algunos casos los resuelves, pero nunca realmente terminan. El caso Michei no solo terminó con una vida, sino que reveló cómo el amor, retorcido por secretos y desesperación, puede destruir todo lo que toca. Tienes toda la razón. Permíteme revisar la sección de las consecuencias para que sea más factual y menos dramatizada. El veredicto se dictó el 15 de octubre de 2021. La jueza Rebecca Martínez entregó las sentencias que formalmente concluyeron el caso Reynolds Michei. Michael Michei recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado, conspiración y fraude financiero. James Reynolds fue condenado a 25 años a cadena perpetua, una sentencia más ligera que reflejó su cooperación con las autoridades y su aparente remordimiento. El impacto sobre la familia Reynolds fue inmediato y devastador. Margaret Reynolds, quien asistió a todos los días del juicio, se mudó de Riverside poco después de la sentencia. Thomas Reynolds, ya con problemas de salud, falleció 3 meses después de la conclusión del juicio. La casa familiar en Maple Avenue fue vendida a principios de 2022. La escuela Riverside Elementary, donde Sarah había enseñado durante 7 años, estableció un fondo de becas en su memoria. El premio anual ayuda a los estudiantes prometedores a seguir carreras en la enseñanza. Sarah creía en el poder de la educación para cambiar vidas, explicó Jennifer Parker en el anuncio del fondo. Esta beca asegura que ese legado continúe. La forma en que la detective Cooper manejó el caso condujo a cambios en el departamento sobre cómo se investigan los homicidios domésticos. El departamento de policía de Riverside ahora incluye formación adicional sobre cómo reconocer las dinámicas familiares complejas en las investigaciones de homicidios. El testimonio de Mark Wilson fue crucial para el caso de la fiscalía. Más tarde trabajó con organizaciones locales de violencia doméstica para ayudar a establecer mejores sistemas de apoyo para las familias en crisis. Sus conocimientos sobre las señales de advertencia del caso ayudaron a desarrollar nuevos protocolos de intervención. La respuesta de la comunidad se centró en cambios prácticos. Los servicios locales de consejería ampliaron sus programas para incluir apoyo en trauma familiar. Varias iglesias y centros comunitarios comenzaron a ofrecer grupos de apoyo regulares para familias que enfrentaban situaciones similares. Margaret Reynolds rechazó la mayoría de las solicitudes de entrevistas, pero proporcionó una declaración escrita después de la sentencia. Esperamos que la historia de Sarah ayude a otras familias a reconocer las señales de advertencia antes de que ocurra una tragedia. Ninguna familia debería soportar lo que nosotros hemos soportado. Los archivos del caso permanecen en los archivos del Departamento de Policía de Riverside, y se utilizan con frecuencia como herramienta de enseñanza para nuevos detectives. La detective Cooper ahora incluye este estudio de caso en sus sesiones de formación, enfocándose en la importancia de la evidencia digital y los registros financieros en las investigaciones de homicidios domésticos. Hoy en día, tanto Michael como James cumplen sus sentencias en prisiones estatales separadas de California. El caso sigue siendo una referencia en la educación legal, particularmente en lo que respecta a las dinámicas familiares complejas en las investigaciones de homicidios y al papel de la evidencia digital en la persecución penal moderna.